8 de la noche con 10 minutos de este domingo 29 de enero de 2023. Me da mucho gusto estar con ustedes este fin de semana. Bueno, fin de semana, inicio de semana, según como se vea, porque en algunos calendarios el domingo es el primer día de la semana. Pero bueno, eh, hoy les quiero platicar acerca de un tema que está en boca de todos. Quiero aclarar que voy a tocar el tema desde un punto de vista muy personal y no utilizando tintes políticos de ningún tipo, porque no es esa la idea de este canal. Quiero platicarles acerca de mi experiencia y mi apreciación en lo que se refiere al metro de la Ciudad de México. ¿Y por qué el metro de la Ciudad de México? Bueno, pues porque este es el medio de transporte que utilizamos, hasta donde tengo entendido, 8 millones de personas al día en esta ciudad y área conurbada. Y bueno, quiero empezar diciéndoles que esta idea surge de dos cosas. Una, de unos comentarios que hizo un conductor de televisión de espectáculos cuando fue a Inglaterra a los funerales de la reina Isabel II, porque él dijo que en Inglaterra los impuestos sí se utilizaban para darle mantenimiento al metro y no como en México. Y entonces en ese momento en Twitter, él publicó esto en Twitter y se tomó unas fotografías en el metro de Londres. Y alguien dijo, bueno, le replicaron y alguien dijo que, pues como él tenía dinero y podía darse el lujo de viajar al metro de Londres, que seguramente no se subía al de México porque, pues como para qué, porque además este señor vive en Polanco, hasta donde tengo entendido. Y bueno, pues yo les quiero platicar en función de la experiencia personal en los metros de Europa y en el metro de México, porque como ustedes saben, tuve la oportunidad hace 5 años más o menos de ir a Europa y conocí esos metros. Vamos a platicar rápidamente acerca de el metro de París, Madrid, Londres, Berlín, Roma, el de Nueva York, que no conozco, y el de Buenos Aires, porque pues es muy válido hablar de los metros de Estados Unidos y de Europa en comparación con el mexicano, pero hay que también hablar acerca del metro argentino, que es un metro que está en América Latina. Y bueno, todos los metros tienen la particularidad de ser eh, columna vertebral del transporte en las diferentes ciudades del mundo. En todos los metros tienen la particularidad también de ser administrados por los gobiernos locales. Es decir, el de Londres pues está administrado por una empresa paraestatal. Bueno, ¿cómo le podemos decir? Pues sí, paraestatal, porque es una empresa descentralizada del gobierno de Londres, pero finalmente recibe recursos del gobierno municipal. Lo mismo pasa en Madrid, lo mismo pasa en París, lo mismo pasa en Berlín, lo mismo pasa en Roma, lo mismo pasa en Buenos Aires, lo mismo pasa en Nueva York y lo mismo pasa en México. Pero, ¿qué diferencia entonces existe entre estos metros y el metro que nosotros tenemos en la Ciudad de México? Vamos a comenzar por los de Europa. Primero que nada, les voy a platicar acerca del metro de París. El metro de París es un metro que tiene más de 100 años de operación. Se inició sus operaciones en el año 1900, consta de 16 líneas. Y bueno, pues este metro tiene la particularidad de que atiende a alrededor de 2 millones, un poquito más de 2 millones de personas que habitan la ciudad de París. Y tiene un costo del pasaje por cada viaje mínimo de 1,90 €. Allá no son centavos, son céntimos. Ahí les encargo que hagan la conversión de euros a pesos mexicanos porque el euro fluctúa igual que el dólar todos los días. Entonces yo les puedo dar una cifra ahorita, pero mañana ya puede ser diferente. Y bueno, ese metro está administrado por una empresa estatal, descentralizada, como el Metro de la Ciudad de México. Eso no le impide que haya tenido problemas.
Ha tenido accidentes y los ha tenido, por ejemplo, coaliciones, es decir, choques. Los que más se recuerdan son tres, que han sido los más fuertes, entre 1963 y 1981. Ha tenido tres descarrilamientos entre 1973 y el año 2000. Y ha tenido dos incendios recientes en 2005 y 2007. O sea que tampoco es perfecto. Seguimos con el Metro de Londres. El Metro de Londres inició sus operaciones en 1863. Sí, oyeron bien, 1863, en el siglo XIX. O sea que es el más antiguo del mundo. Tiene más de 150 años de operación. Consta de 11 líneas. Y aparte de las 11 líneas que atienden a la población de la zona urbana, también tiene 9 líneas suburbanas hacia los diferentes destinos. Hagan de cuenta como por ejemplo aquí Naucalpan o Santa Mónica, Ecatepec, Nezahualcóyotl. Atiende a 8.900.000 personas, casi 9 millones de personas, y tiene un costo mínimo de 4.90 libras, o sea, 5 libras prácticamente. La libra es más cara que el euro y es más cara que el dólar, y también fluctúa mucho en función de muchas situaciones económicas. Además, ellos tienen una devaluación muy fuerte, no nada más nosotros. ¿Por qué digo pasaje mínimo en el caso de París y en el caso de Londres? Pues porque a diferencia de México, que podemos viajar desde Ciudad Azteca hasta Ciudad Universitaria, que son los puntos más distantes entre uno y otro, uno al norte y otro al sur, con solo 5 pesitos, ellos allá, pues, requieren pagar en función de la distancia. Está dividida la ciudad por zonas. Y bueno, dependiendo de la zona se paga. Por cierto, les voy a platicar una situación que a mí me pasó en París. Ya la he platicado, pero lo voy a hacer para que la gente que no me conoce o que no sabe de esta situación se entere. Cuando estábamos en París, hay una línea que conecta el aeropuerto Orly, que está al sur, hagan de cuenta en Xochimilco, y que es para los vuelos mm, que se realizan dentro de Europa, y el aeropuerto Charles de Gaulle, no sé si lo pronuncié bien porque no sé francés, pero bueno, que es el aeropuerto internacional, el que conecta a París con América y otros países en el mundo. Entonces, yo pagué un boleto por viajar del aeropuerto Orly en el sur, el otro está al norte, hagan de cuenta por acá, por Ciudad Azteca, Valle de Aragón, y entonces al centro de París. Y bueno, en el transcurso del camino, y que no es tan largo, decidimos pues no quedarnos en el centro de París, sino irnos directamente al aeropuerto, porque pues ya nos íbamos a regresar. Y cuando llega, porque además el boleto que yo utilizo en París para poder entrar es un boletito muy parecido al que nosotros usamos aquí en la Ciudad de México, blanco, nada más que es más larguito y de plástico. Se utiliza para entrar y lo tengo que utilizar también para salir, porque si no, no puedo activar el torniquete y pues no voy a poder salir. Y esa es una manera de comprobar que pagué. Entonces, cuando yo llego al aeropuerto, al Charles de Gaulle, pues ¿qué pasa? Que hay una inspección y me piden el boleto y se los muestro y les digo, pues sí, aquí está. Y me dicen, pero es que usted nada más pagó hasta el centro de París, es decir, la mitad del viaje. Pues sí, no hay problema, pues lo pago la diferencia, pues no hay, eh, aquí traigo dinero, ¿cuál es el problema? No, el problema es que sí, pagué, pero también pagué una multa de 35 euros, que en ese momento venían siendo alrededor de como 700 pesos por persona. Así que ya saben cómo me salió el chistecito por no pagar. Algo que en México no pasa. O sea, nosotros en México podemos recorrer las 12 líneas del metro y pues con 5 pesos y sin problema.
Y si no pagamos, porque hay mucha gente que yo he visto que se brinca los torniquetes o se mete por donde no es, no paga, no pasa nada, porque no hay inspectores que te digan, oye, pues y tu boleto. Pero bueno, pasamos de ahí al Metro de Madrid. El Metro de Madrid inició operaciones en 1919, o sea que tiene un poquito más de 100 años. Consta de 12 líneas y además hay 10 líneas extras que son de unos trenes rápidos que se llaman Renfe. Estos trenes rápidos interactúan dentro de la ciudad de Madrid, también son subterráneos, pero vamos, si yo no quiero aventarme las 11 o 12 estaciones del metro normal, pues tomo el Renfe y es como si fuera un servicio express, pero también el Renfe se utiliza como el tren suburbano de México, que va hacia la periferia de Madrid. Y bueno, el costo de los boletos de Madrid es del metro de 1,50, un euro con 50 céntimos, y de el Renfe de 1 euro con 70 céntimos, costo mínimo, volvemos a repetir. Y el Metro de Madrid atiende a 3.223.000 personas. Entonces, pues bueno, ahí está. Pasamos de ahí al de Roma. En Roma es una ciudad un poquito más pequeña y entonces, pues Roma tiene simple y sencillamente 2.800.000 873.000 habitantes. Es un metro joven, uno de los más jóvenes de Europa porque se construyó en 1955, nada más tiene 3 líneas y hay 6 líneas de tranvía y tiene un costo de 1 euro con 50 céntimos. El tranvía no es como los que son de mi edad los conocimos aquí en México. Es un poquito parecido al tren ligero que va a Xochimilco, de Tasqueña a Xochimilco. La diferencia es que aquí en México el tren ligero pues es como si fuera un metro pequeñito que va enrejado y que tiene sus estaciones. Allá no, allá los tranvías van sobre la vialidad. Hagan de cuenta como si fueran por Avenida Insurgentes. En lugar del metrobús va el tranvía y lleva sus paradas. No son, no, no son estaciones así como las del metrobús. Simple y sencillamente hay un pequeño andén donde uno se sube y entra y uno paga dentro del tranvía, porque eso sí lo subí en Roma. Eh, de los metros de Berlín, de Roma, de Madrid em, y de Londres, no encontré que hayan tenido algún percance en algún momento, pero pues yo supongo que sí, pues no todo es perfecto en la vida. Pero el metro, de ahí nos pasamos al metro de Berlín. El metro de Berlín se inició operaciones en 1902. Tiene 9 líneas, aparte 22 líneas de tranvías. En Berlín estuvo dividido por el muro que llevaba el mismo nombre en la ciudad. Entonces, es un metro con mucha historia porque muchas líneas desaparecieron durante la división en los años 50, 60, bueno, de los 60 a los 90, y algunas líneas fueron redirigidas, se construyeron otras, se eliminaron otras, y bueno, aparte de este sistema de 9 líneas de metro, existen 22 líneas de tranvía, igual circulan en la calle como, em, como los de Roma. Y bueno, el costo del boleto es de 2 euros. Y el metro de Berlín atiende a 3.645.000 personas. Y sí, ha tenido accidentes. Hubo 2 colisiones entre 1908 y 1965, 2 incendios entre 1972 y el año 2000. Y luego dejamos los metros de Europa y nos venimos al metro de Nueva York, uno de los más significativos del mundo, porque es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, una de las más importantes en Estados Unidos. Para no tardarme mucho, omití Los Ángeles, San Francisco
y otras ciudades de Estados Unidos, pero el de Nueva York. El de Nueva York también es un poquito antiguo. Se inició operaciones en 1904, consta de 27 líneas divididas, valga la expresión, en 3 divisiones, y tiene un costo por pasaje de $3. Ahorita el dólar está un poquito más abajo de los 20 pesos, pero vamos a suponer que costara 20 pesos el dólar, pues entonces un boleto de metro cuesta 60 pesos. Y atiende a 8.468.000 personas en la ciudad de Nueva York y su zona conurbada. Y sí, también tuvo accidentes. El más fuerte de ellos fue en 1918. ¿Y saben por qué? Porque los trenes en ese entonces eran de madera, no eran de metal como son ahora. Eran de madera y entonces un eh, conductor novato elevó la velocidad del tren y en una curva, pues se descarriló, se volteó, chocó con la pared del túnel y bueno, hubo demasiados heridos y muertos y entonces, pues eso orilló a que los trenes dejaran de ser de madera y se incluyeran trenes metálicos que son los que se conocen ahora. Ha habido un descarrilamiento en 1991 y una coalición entre dos trenes en 2009. El metro de Nueva York tiene la particularidad de que con el paso del tiempo algunas líneas han dejado de funcionar, las han cancelado, han cerrado estaciones y han construido nuevas líneas. Se ha modernizado, no se ha quedado así. Y bueno, ya les dije que no íbamos a comparar nada más al Metro de México con el Metro de Nueva York y de Europa. Vamos a compararlo también con el Metro de Buenos Aires, que es el más antiguo de América Latina. El Metro de Buenos Aires se inauguró en 1913, consta de 6 líneas y una de tranvía, ¿sí? Ellos sí tienen tranvías, no como nosotros. Atiende a 2.890.000 habitantes y su costo es de 20 centavos de dólar. En el entendido de que el peso argentino cuesta, ellos utilizan el peso argentino, esos 20 centavos de dólar equivalen a 42 pesos argentinos. Entonces, pues ya se imaginarán que es un costo muy elevado para ellos, pero muy barato con respecto a, por ejemplo, el metro de Nueva York, que cuesta 60 pesos, es decir, $3. Y bueno, ahora vamos con México, que es la parte que más nos importa. En la Ciudad de México tenemos 12 líneas. Es un metro joven porque empezó a construir en 1969. Tuvo 3 líneas que operaron durante 10 años más o menos y en los finales de los años 70 se amplió a otras líneas que conocemos ahorita ha ido creciendo. Tuvo un rezago en los primeros años de este milenio, de este siglo, la última línea que se construyó todavía bajo los gobiernos del PRI cuando la Ciudad de México era Distrito Federal y no era un gobierno autónomo, sino era una regencia, fue el de la línea B, que va de Buenavista hacia Ciudad Azteca. Y de ahí ya no se construyó nada hasta el sexenio de Marcelo Ebrard, entre 2006, sí, ¿verdad? Sí, entre 2006 y 2012. Y duró 6 años la obra. Bueno, ya de ahí no ha habido construcción de metro, no ha habido ampliaciones, se le ha dado impulso a otros medios de transporte, como el Metrobús y demás, ¿no? Al transporte ecológico como los autobuses eléctricos y taxis eléctricos y demás. A diferencia de los demás metros que ya ven que el que mayor cantidad de personas atiende es el de Nueva York, que atiende a 8 millones de personas más o menos, igual que el de Londres. El de México atiende a 20 millones de personas que habitamos la Ciudad de México y el área conurbada. Y entiéndase con un área conurbada todo lo que es. Ustedes me están viendo, y yo estoy situado atrás de mí está el norte y al frente está el sur. Entonces, toda la zona de acá
del poniente, norte y oriente de del Estado de México, que es como la coronita del Distrito Federal o de la Ciudad de México, que son los municipios de Cuautitlán, de Tlanepantla, de Naucalpan, Ecatepec, Huixquilucan, Tecamachalco, ¿cómo se llama? Nezahualcóyotl, Chalco, Ixtapaluca y todos los demás que se puedan imaginar. Bueno, pues aquí vivimos muchísima gente que vamos a la Ciudad de México y que utilizamos el metro todos los días. Y como les dije, por 5 pesitos. Mucho se ha dicho que el metro tiene deficiencias y tiene fallas. Y siempre le echamos la culpa al gobierno de todo. Y sí, en parte a lo mejor el gobierno tiene la culpa por no darle el mantenimiento correspondiente en el momento que debe de ser. Hay trenes que tienen más de 40 años de rodar por esas líneas todos los días, porque el metro no descansa, trabaja todos los días, de lunes a domingo, o de domingo a lunes, a sábado, como quieran verlo, según como ustedes consideren que empieza la semana, pero también, pues, todos los días de todo el año, durante todos los años, y bueno, pues el material se desgasta. Pero también existe una situación, nosotros como usuarios, ¿qué tanta culpa tenemos nosotros? ¿Por qué? Porque aventamos la basura, porque no a las vías, y también en las escaleras, y también en los pasillos, porque no respetamos, porque entramos por donde no debe de ser, pasamos por donde no debe de ser, porque salimos por donde no debe de ser. Si la máquina dice que es entrada, no, por ahí salgo. Y la máquina está programada, el torniquete está programado para entrar, no para salir. Entonces, cuando yo salgo por un lugar por donde no es, pues estoy haciendo que la máquina reaccione de una manera inadecuada. Nos dicen, si ya no cabes, no entres. No, pero yo tengo mucha prisa, yo quiero entrar primero y aunque esté la puerta ahí cerrándose, yo me meto y no puede avanzar el tren y estoy forzando un mecanismo. Entonces también yo tengo culpa. Me agarro, no, voy así aplastadito, pero igual me caigo cuando se frena y entonces me agarro de arriba del ventilador y pues ya se rompió. Y bueno, una serie de situaciones que suceden todos los días en el metro, que para qué les cuento, algunos que utilizan el metro pues ya lo saben. Yo no quiero decir tampoco con esto que nosotros los usuarios tenemos la culpa de todo, pero hay que ver que nosotros a lo mejor el mal uso que le damos a ese servicio que utilizamos todos los días, a lo mejor no es ni siquiera el 1%, el 5% de, de lo que ocasiona los desperfectos del sistema. Pero lo que a mí sí me preocupa como usuario del metro es la cuestión de la vigilancia. Y les voy a decir por qué. En el entendido de que, vuelvo a repetir, lo estoy diciendo como ciudadano. No me lleva ningún afinidad partidista de ningún tipo. Sí quiero aclarar esa situación porque es bien importante. Desde hace varios meses, sí, pues meses, el metro ha tenido una serie de situaciones muy complicadas que se han ido, han sido más frecuentes con el paso de los días y de las semanas. El gobierno decidió incluir a la Guardia Nacional para cuidar que no pase eso. Se ha hablado de sabotaje, por ejemplo. Y a mí me llama mucho la atención porque hay muchos elementos desde hace muchísimos años, más de 10 años, hay muchos elementos de policía auxiliar y de PBI que vigilan el metro. A mí me preocupa por varias razones. Una, porque los PBIs es difícil que controlen a toda la gente que se mete y que los carteristas y todo, digo, adentro de los vagones, pues le meten la mano a uno a la bolsa y se llevan el celular o la cartera y pues no puedes hacer nada, el PBI no va a poder hacer nada, no se va a poder meter entre tanta gente. Pero ellos están controlando la afluencia de personas,
ellos están indicándole a la gente que no se acerquen a la orilla, que no rebasen la línea amarilla, porque hay gente muy imprudente, que no impidan el libre cierre de puertas, y demás. La gente se enoja mucho con ellos. Pero entonces, ahora que trajeron la Guardia Nacional, que incluyeron la Guardia Nacional en las estaciones del metro, y que ellos ayudan, he visto en algunos videos que ayudan a algunas personas invidentes a subir o bajar las escaleras, o también a personas de la tercera edad en las estaciones donde no hay rampas ni hay elevadores. Y yo digo, ¿y la gente, y los PBIs entonces que no funcionan, o para lo único que están es para sonar el silbatito cada vez que llegan los trenes, o cómo? ¿Y saben por qué mi inquietud? ¿Por qué este video? Porque el jueves de la semana pasada iba yo en una estación ya para el transborde, para el trabajo, y de repente va un señor grande, se va del andén, y ya ven que hay algunas salidas en forma de diagonal en algunas estaciones. Entonces el señor se recarga, el señor es grande y lleva un bastón, se recarga en una de las paredes. Y yo iba caminando y veo a una persona de la Guardia Nacional y adelantito a un PBI. Y el señor se recarga en la pared, algo iba a sacar de una mochilita que llevaba, no sé, se le cae el bastón. Y en el momento en el que se le cae el bastón, ni siquiera estaba en el andén, estaba ya en un pasillo. En el momento en el que se le cae el bastón, el Guardia Nacional y el PBI voltean de una forma tan alarmante, como si hubiera pasado algo terrífico. Y yo digo, híjole, ¿de qué se trata? Entonces uno no va a poder subirse a los trenes o a las instalaciones, andar libremente, porque si se te cae una moneda, si se te cae algo, si tú te caes en las escaleras, o en los pasillos, porque a veces están un poco resbalosos, sobre todo cuando llueve, ¿qué? Van a ir contigo y van a pensar que estás haciendo algo indebido, o qué pasa, ¿no? Eso es algo que a mí realmente me inquieta. Y déjenme decirles que todos los metros que yo vi en Europa, el de Nueva York no lo conozco, y el subte de Argentina tampoco, tienen vigilancia, y no tienen tanta vigilancia, y no fallan tanto. Los metros en Europa tienen la particularidad de que hay un letrerito donde dice en cuánto tiempo va a llegar el siguiente tren. Y dice 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos llegando. Y llega. Aquí en México tenemos que esperar que un tren a veces pase 5 o 10 minutos después. No se quedan parados en mitad de los túneles. Aunque llueva, circulan con todo y lluvia. Yo no entiendo por qué aquí en México, cuando una línea es subterránea, un tren se detiene. Se detiene en cada estación, y todavía dicen, por el motivo de la lluvia, el tren va a ir, la marcha de los trenes será lenta. Pero si estamos en un túnel, lo entiendo en superficie, o lo entiendo en elevado, pero en el túnel. Pero bueno, Em, este video, insisto, tiene la finalidad de dar a conocer un punto de vista muy particular sobre mis experiencias en el metro. He vivido muchas experiencias muy desagradables en el metro con la gente que no se sabe comportar, la gente que no respeta los espacios, la gente que quiere un tren para ellos solitos, la gente que se quiere subir, la gente que se pone en la puerta y no deja pasar a los demás para salir o para subir, la gente que, no sé, digo, eh, cualquier historia que yo les pueda platicar, pues creo que los que utilizan el metro todos los días lo saben y lo conocen. Y yo nada más quiero exhortarles a que piensen que eh, cosas que nosotros hacemos indebidas retrasan los trenes, eh, ocasionan un poquito de daño. Digo, si de por sí no les dan mantenimiento adecuado y nosotros no cuidamos el sistema, pues imagínense, nos vamos a quedar sin metro. Y saben que nuestro metro es muy joven con relación a los metros que yo les dije, de los otros países y de las otras ciudades de los cuales analizamos.
Y el problema también aquí es que somos muchos. 12 líneas para 20 millones de personas que viven en la Ciudad de México y en el área conurbada. Cuando aquellas ciudades son más pequeñas y tienen menos cantidad de personas y tienen las mismas cantidades de líneas. 12, entre 12, 15 o 16 y las líneas de tranvías. Y para nosotros es insuficiente y nosotros pagamos 5 pesos y queremos exigir un buen servicio. Entonces, sí, está bien que exijamos pero para poder exigir hay que cumplir. Y si yo quiero que pues me den un buen servicio, pues entonces tengo que pagar. No se vale brincarse el torniquete, ni se vale fingir así como que, se comió mi boleto, ¿no? Porque hay mucha gente que lo hace. Miren que yo los he visto. Entonces, pues bueno, si tienen alguna experiencia que compartir acerca del metro de este país y de otros países, porque yo sí hablo con conocimiento de causa, porque tanto me subí al metro de Londres como me subí al metro de París, como al metro de Madrid y como al metro de México, y sé de lo que les hablo. Entonces, allá no es como aquí que si dice no pase, es no pase. Y ya les platiqué lo que me hicieron por no haber pagado completo un boleto. 35 euros, 700 pesos de multa. Aquí en México no pasa nada. Entonces, pues bueno, pasando a otro orden de ideas, les agradezco mucho que me acompañen en mis videos. Quiero saludar como siempre a todos mis amigos que nos ven en Europa. Ellos que me ven en Europa saben que lo que estoy diciendo no es mentira. En Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, El Salvador, Costa Rica y por supuesto, bueno, en Honduras y por supuesto en la República Mexicana. Si tienen algún comentario, háganlo aquí abajito. Yo veo los comentarios, a veces no los comento porque pues, digo, los comentarios que me hacen son felicitaciones y son cosas bonitas y buenas. Si tienen algo que decir que no les parezca, díganmelo. A lo mejor yo les voy a decir por qué, eh, por qué estoy ¿cómo se llama? ¿Por qué tengo esta opinión? Digo, las opiniones no me las saco de la manga y creo que es válido exponer el punto de vista personal y yo tengo este foro para poder hacerlo y por eso lo hago. Y bueno, pues los espero la próxima semana, más o menos alrededor de las 8 o 9 de la noche, entre ese horario, en un nuevo video de El Lobito Fifi y nos vemos luego.